Catherine, César y Wilfredo, con lo que ha sucedido ya a finales de la anterior semana. Hubo un saqueo en la Federación del Trópico y posteriormente un ataque a Nelson Cox. Permítanme hacer este breve resumen. Se ha denunciado, de hecho lo ha hecho el propio Evo Morales, el saqueo de las oficinas de la Federación del Trópico en Cochabamba la noche del viernes. El expresidente acusó al gobierno nacional, al alcalde de Cochabamba, les acusa de tener un acuerdo, lo dejamos así, en palabras de Evo Morales. Estas son algunas imágenes de lo que sucedió, de cómo se dejó parte de estas instalaciones. Evistas acusan de este ataque a grupos paramilitares, a la resistencia juvenil Cochala, y también se acusa de robo de sillas, mesas, computadoras, equipos, libros, arroz y dinero. Esto es primer capítulo de lo que sucedió este fin de semana. Quiero también hacer referencia a lo que ha sucedido posteriormente. Déjeme simplemente decir que no asistió la policía, no llegó la policía para atender las denuncias de este saqueo. Ahora sí, vámonos a lo que ha sucedido posteriormente. El abogado Nelson Cox, abogado cercano a Evo Morales, él ha sido defensor del pueblo de Cochabamba, estuvo en la noche en su vehículo y fue atacado, fue agredido a su vehículo, luego a él. Él estaba grabando esto. Yo quisiera volver a ver este video. ¿Lo tenemos con audio? Vamos al video, por favor. Me están agrediendo, por favor, aquí en la avenida Buch, en el monumento. Me están agrediendo, por favor, en vivo, la Resistencia Juvenil Cochala. Aquí está la Federación Trópico. Me están agrediendo, por favor, en Lauquendo estoy, en la avenida. Por favor, en Lauquendo. Me están destruyendo el vehículo. Por favor. Por favor. Por favor. Me están agrediendo de la Resistencia Juvenil Cochala aquí en la Federación Trópico. Por favor. No. No. Me están agrediendo, por favor. Por favor, voy a bajar. Hermanos, basta, por favor, Estoy solo, por favor, basta. Hermanos, basta. Por favor, basta. Estoy solo. Me están agrediendo, estoy solo. ¡Auxilio! Me están agrediendo en la Federación. Por favor. ¡Basta! ¡Puta, basta! ¡Basta! Estas son las imágenes, la transmisión que logra hacer el abogado Nelson Cox en esa noche. El celular no se salvó, nosotros intentamos comunicarnos con él, ya no estaba activo el celular, fue agredido el vehículo, fue agredido él, terminó en un centro médico según información de la hermana. Antes de pasar la palabra a mis invitados, quiero hacerles un resumen de algo que sucedió esta mañana en la radio, algo que se dijo. Entrevistamos a Vidal Gómez del Pacto de Unidad sobre esta agresión a Nelson Cox y él dijo lo siguiente. Si hay una movilización, no puedes ir a provocar o pasar por ahí. Hay altas vías por donde circular. Es victimización. El señor Cox ha ido a provocar. Ellos no han ido a su casa, no han ido pues a buscarle ahí, y por lo tanto, evidentemente hay muchos jóvenes. ¿Quién dice que es de la Resistencia Juvenil Cochala? Son jóvenes
están enfurecidos porque no podemos ver sufrir a nuestros hermanos, a nuestras familias, al pueblo boliviano. El señor Nelson Cox no puede ir a provocar, como yo también no puedo ir pidiendo libre transitabilidad al trópico de Cochabamba. Obviamente saldré pues mal parado, ¿no? Complejo lo que dice, porque está culpando a Nelson Cox. ¿Por qué va ahí si sabe que lo van a agredir? Me voy con Catherine, que tiene conocimiento del clima en Cochabamba, del clima político, del clima social y del antecedente también de estos jóvenes de la resistencia juvenil Cochala, que para Vidal Gómez son jóvenes. Tú, Catherine, porque somos amigas, ¿tú tienes certeza de que se trataba de jóvenes pertenecientes a esta agrupación? Bueno, han anunciado la concentración. Milena Soto, una de las que sigue con detención domiciliaria por el caso del ataque a Patricia Arce, y quien recibió una sentencia muy pequeña en el juicio de los motoqueros, estaba incitando desde TikTok estas concentraciones. Han anunciado los mismos de la resistencia juvenil que iban a estar activos. Es importante, Claudia, recordar que Nelson, como defensor del pueblo, ya fue víctima de la resistencia juvenil Cochala durante el golpe de Estado de 2019. A mí me preocupa que tanto como el ataque a las 6 federaciones, la sede en Cochabamba, esos son hechos que arrancaron el golpe en 2019, no son tan distintos. Y vemos que el actuar de estos grupos, y Nelson también fue testigo clave en el juicio contra las cabezas de la resistencia, y su bufete defendía a las víctimas, y hemos estado juntos muchos meses en este juicio. Entonces, ya ha sido víctima, ya son grupos ilegales que tienen que ser desarticulados. Eso fue la recomendación del GIE, eso fue la recomendación del Comité contra la Prevención de la Tortura de la ONU, y eso fue el compromiso de Luis Arce el día después de la publicación del GIE, que este grupo empiece a operar nuevamente sin ninguna denuncia o reclamo de parte del Estado en este momento, aunque el Ministerio de Gobierno fue parte del juicio en contra de ellos. Preocupa. Tanto como el papel de la Unión Juvenil Cruceñista, un grupo fascista que utiliza el saludo nazi, está activo en el desbloqueo. Estos no son grupos que se sueltan y después vuelven a entrar. Y yo creo que es una posición muy ingenua del Estado no denunciarlos, controlarlos, ni procesarlos, ni desmantelarlos como se comprometieron, porque al final su afiliación es ultraderecha y antidemocrático. Y en el momento que puede ser elegido en 10 días Donald Trump en Estados Unidos, corremos el riesgo de nuevo golpe de Estado, de racismo, de violencia. Ya estamos viendo esa polarización muy preocupante. Muy bien, quiero ceder la palabra a César Navarro. ¿Cómo ha visto esto? En las columnas leemos, quienes seguimos a César Navarro, un poco el árbol grande de lo que está sucediendo con el movimiento al socialismo. Dentro de estas reflexiones, César, ¿cómo explicas primero esto de Cox? Luego iremos al tema ataque a Evo Morales. Gracias, Claudia. Primero que este tipo de acciones se presentan justamente cuando existen núcleos al interior de la sociedad, y estos núcleos tienen características de organización casi paramilitar y actúan utilizando la violencia social, la violencia política, y en el caso de Bolivia, y la violencia étnica. Y esto es típico básicamente de las manifestaciones neofascistas que se han producido y que se producen no solo en Bolivia, se producen en la Argentina, se producen en Brasil, se producen en Europa. Es decir, son manifestaciones del fascismo, y las formas de manifestación del fascismo son básicamente la conformación de estos grupos con características paramilitares
Y muchos de estos grupos que están integrados no solo por civiles, sino también por policías. El segundo elemento, Claudia, es que existe la permisibilidad desde organismos del Estado sobre la manifestación pública de la violencia de estos grupos. Como bien dijo Catherine, el 2019 hubo este tipo de manifestaciones muy duras y dramáticas, y no solo manifestación de estos grupos, sino que se incorporaron para motivar mayores movilizaciones con actos de violencia en grupos de jóvenes fundamentalmente, y derivaron en la quema y la toma de instituciones, de organizaciones sindicales, la destrucción de viviendas particulares, y la característica fue la permisibilidad de la policía sobre estos hechos. Es decir, la policía siempre llegó después que sucedió el hecho. Esta fue la característica que se produjo en 2019, y básicamente lo que vimos esto con el doctor Cox, y también con la sede de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, que está en la ciudad de Cochabamba, nos llama a la profunda atención, porque además no existe un hecho de condena política sobre este tipo de actos, sino automáticamente lo que existe es la condena al abogado o la condena a la organización social, y por lo tanto, al existir la condena al abogado o a la organización social, se justifica la violencia. Yo escuchaba al dirigente hace 5 minutos que dijeron que él fue a provocar. El hecho de utilizar este tipo de opinión, lo que básicamente está demostrando que existe una justificación de la violencia, es decir, la violencia sería legítima porque el que ha sido víctima es prácticamente el que fue a generar la violencia, y este tipo de hechos son básicamente síntomas de un tipo de crisis que se vive al interior del Estado y también de la sociedad. Por ello reitero que este tipo de manifestaciones son propias de estos grupos parapoliciales, que son la expresión del fascismo, y que no solo se presenta en Bolivia, se presenta en Brasil, se presenta en Ecuador, se está presentando en Colombia con el asesinato de los dirigentes sociales y campesinos que impulsaron la paz, y que se produce también en sociedades europeas como la española, la francesa, la italiana, donde básicamente las formas de expresión racial, las formas de expresión violenta son propias de estos grupos neofascistas, y que en este momento incluso tienen representación política y parlamentaria, y eso les da, entre comillas, cierto nivel de impunidad o cierto nivel de empuje para que sigan desarrollando este tipo de hechos de violencia en el presente siglo. A mí lo que me sorprende es que no hacemos nada frente a estos procesos de normalización de la violencia. Para pasarle la palabra a Wilfredo, quiero recordar que entre las recomendaciones del GIEI está cabalmente identificar a grupos parapoliciales, los han señalado de brazos armados, los han calificado como brazos armados con actividades paramilitares, los han señalado claramente, por no hablar de la ex encargada de negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips, que en el año 2021 ha pedido al Estado boliviano desmantelar estos grupos paraestatales, entre otras causas por el acoso que sufría una ciudadana norteamericana aquí presente en nuestro programa, Catherine Ledebur. Ahora sí, Wilfredo, estamos en viernes, todavía estamos en viernes con lo sucedido en esta sede y con lo sucedido con el abogado Cox. Bien, sí, lo que ha ocurrido, y expresamos nuestra solidaridad a Nelson, compañero de varias batallas. Lo hemos hecho el día viernes y el sábado y antes de lo ocurrido ayer, y entendemos que existe un razonamiento de parte del Estado y del gobierno de acallar las voces contrarias en todos los sentidos, ya no solamente con una persecución jurídica que se ha dado en contra de todos nosotros con procesos y todo ello, sino han pasado al ataque personal. El ataque personal, como han visto con Nelson, le han ocasionado una serie de daños en su integridad personal. Esta mañana hemos tenido contacto y él todavía está muy mal, en baja varios días. Nos expresamos nuestra solidaridad, pero esto no podía quedarse, no podíamos quedarnos callados. Nelson ha llamado del asalto que se pretendía hacer y estaba ocasionándose a la sede de las 6 federaciones. Y él ha ido, como cualquier persona, a verificar eso, y
a cuidar en lo que se podía hacer y verificar como abogado aquello. O sea, nos descalificamos esta política de odio que ha empezado a darse de manera abierta de parte del gobierno y sus voceros. Y lo más grave, efectivamente, no se han desarticulado los grupos para policiales, para estatales o para militares, y nos preguntamos por qué. Sencillamente no se ha hecho porque ellos pretendían nuevamente usarlos en este tipo de acciones. La respuesta del gobierno es bastante clara: usa esos grupos 4 horas. Claudia, se espera que venga la policía a la sede de las federaciones, y no han ido, y si han ido no han intervenido. A nosotros nos han llenado montañas de gases lacrimógenos en los bloqueos. Ustedes han visto, el país ha visto. Esa es la forma y la razón en la que se mide, y aquí no hay medias aguas de Claudia, o estamos o no estamos con el pueblo. Pues hemos decidido estar con el pueblo, no es con tibiezas. Tenemos estos problemas, los abogados del equipo jurídico, el doctor Ceballos agredido hace un tiempo atrás en Sucre igualmente. El mismo método, agredido personalmente. Estamos sufriendo los embates de la persecución política y sabemos que aquellos son órdenes e instrucciones del mismo gobierno. Lamentamos aquello, por supuesto que nosotros no vamos a variar nuestra posición, queremos una investigación imparcial, esperemos que sea así con el nuevo fiscal general del Estado. Han actuado como viles delincuentes, se han llevado las cosas de la federación, inclusive las dos que servían para olla común, y yo pienso por lo menos que la victimización que supuestamente se hace no es así. Nelson ha sido una víctima real de este conflicto, como son todos los colegas, nos sentimos afectados por lo que le ha ocurrido, porque a cualquiera de nosotros le puede pasar lo mismo, y sabemos que debemos tener tal vez un poco más de cuidado en algunas cosas, pero sobre todo pedir que el Estado cumpla su función de garantía, que es la función básica que le corresponde como un poder y un deber. Ellos tienen el monopolio del ejercicio de la violencia y, por supuesto, cómo viene la violencia a través de la policía. Pero no lo hacen para resguardar una sede o para un compañero que estaba solo. Lo han hecho al revés. Actúan como terrorismo de Estado, fomentando estos grupos parapoliciales. Los hemos visto en la Plaza Murillo. El día que hemos terminado la marcha por la vida han asesinado a una persona que ha muerto un par de días después. Tenemos muertos nosotros encima de parte del gobierno. ¿Qué más se debe esperar? Por eso se acudió a la comunidad internacional y para eso también pedimos las garantías respectivas. Ya tienen garantías durante el golpe de Estado. Hay que renovar las garantías para nuestro compañero Nelson Cox y otros abogados que sufrimos el embate tan duro de parte del gobierno, un gobierno al que hemos apoyado con la vida nosotros, estando en las calles, no hemos salido del país, hemos estado aquí peleando. Es lo que más nos lastima a nosotros, haber hecho semejante lucha por la democracia para recibir este pago de parte del gobierno.